Capítulo 1. El poder invisible de elegir. La vida no es una serie de acontecimientos que simplemente nos ocurren. No es un guión escrito por el azar ni una coreografía del destino inalterable. La vida, en su esencia más pura, es la suma de nuestras decisiones. Cada día, desde el momento en que abrimos los ojos hasta que volvemos a cerrarlos por la noche, estamos decidiendo. A veces lo hacemos de forma consciente. Otras, desde la inercia, desde el miedo o desde la costumbre. Pero siempre elegimos. Incluso cuando evitamos decidir, estamos tomando la decisión de no actuar. Este primer capítulo no se trata de motivación, sino de despertar. Porque comprender que tú eres el arquitecto de tu realidad implica también asumir la responsabilidad de cada ladrillo que colocas. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada palabra que eliges pronunciar, cada acción que ejecutas o que postergas, está diseñando tu futuro, te está alejando o acercando a quien puedes llegar a ser. La mayoría de las personas vive desde la reacción. Responden a lo que sucede como si fueran hojas al viento, llevadas de un lado a otro por las circunstancias. Pero quien entiende que la vida se trata de decisiones, vive desde la creación. No espera a que algo cambie para empezar. Cambia el primero. No culpa. Observa. No se estanca en el pasado. Aprende de él y continúa. Uno de los errores más frecuentes es creer que las grandes decisiones son las únicas que cuentan. Elegir una carrera, mudarse a otra ciudad, terminar una relación, iniciar un negocio. Sin embargo, las decisiones que más moldean tu vida son las pequeñas, las cotidianas, las invisibles. La decisión de levantarte cuando suena la alarma o seguir durmiendo. La decisión de callarte o de hablar cuando sabes que algo no está bien. La decisión de invertir una hora en tu crecimiento personal o perderla en distracciones. Esas elecciones, aparentemente simples, son las que dibujan el contorno de tu carácter y construyen la trayectoria de tu existencia. Cada decisión encierra una intención. A veces esa intención es protegerte. Otras, desafiarte. Algunas veces, incluso, la intención está nublada por heridas antiguas que aún no has sanado. Pero cuando comienzas a prestar atención, a observarte con conciencia, descubres un poder inmenso. Puedes elegir de nuevo. No estás condenado por tus decisiones pasadas. No estás atrapado en tu historia. Cada nuevo día es una oportunidad de tomar una dirección distinta. El poder de decidir con conciencia es revolucionario. Porque significa que no necesitas que las condiciones sean perfectas para actuar. Significa que, aún en medio del caos, puedes elegir serenidad. Que en medio de la incertidumbre, puedes elegir coraje. Que frente al dolor, puedes elegir aprender. Esa capacidad es lo que te convierte en libre. No la ausencia de obstáculos, sino la libertad de decidir cómo respondes a ellos. Toma un momento ahora. Piensa en alguna decisión que has evitado tomar. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero lo sabes. Esa conversación pendiente. Ese cambio necesario. Esa renuncia que postergas. Esa oportunidad que te llama y tú ignoras. ¿Qué estás esperando? ¿Que todo esté alineado? ¿Que no exista riesgo? ¿Que alguien te garantice que no vas a fallar? La verdad es que nunca hay garantías. Pero sí hay decisiones valientes que cambian el rumbo de tu vida para siempre. Y cuando postergas, no solo estás posponiendo una acción. Estás entrenando tu mente en la pasividad. Estás cultivando una identidad que duda, que se retrae, que renuncia antes de intentarlo. Por eso, decidir no es solo elegir un camino. Es elegir quién eres. Es reafirmar tu compromiso contigo mismo. T. Harv Eker enseña que una persona exitosa es aquella que toma decisiones rápidas y las corrige si es necesario. No porque sean impulsivas, sino porque confían en su capacidad de aprender, de adaptarse, de asumir las consecuencias. Quien duda eternamente, pierde más por inacción que por error. No se trata de decidir desde la emoción pasajera, sino desde la claridad interior. Para eso, necesitas tiempo contigo. Escucha tu intuición. Observa tus miedos. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Esa pregunta simple puede darte más luz que 1000 consejos. Y sobre todo, recuerda esto, cada decisión abre una puerta.
Algunas te llevarán a experiencias nuevas. Otras, a aprendizajes profundos. Pero todas te forman. Nada es en vano cuando decides con conciencia. La vida se trata de decisiones. Y si tienes el coraje de tomarlas con verdad, con intención y con responsabilidad, descubrirás que el poder nunca estuvo fuera. Siempre estuvo en ti. Capítulo 2. Las decisiones silenciosas que definen tu futuro. La mayoría de las personas cree que el futuro se construye con grandes eventos, con oportunidades espectaculares, con momentos clave que transforman todo. Pero en realidad, el futuro se teje en la sombra, en esos instantes pequeños y casi imperceptibles donde decides cómo responder a lo cotidiano. Son esas elecciones silenciosas, las que haces cuando nadie te ve, las que verdaderamente definen hacia dónde te estás dirigiendo. Cada día estás tomando decisiones que moldean tu carácter, tu reputación, tu salud, tus relaciones, tu economía. Decisiones como qué pensamientos alimentas, qué tipo de conversaciones toleras, con qué frecuencia entrenas tu cuerpo, cómo reaccionas cuando algo no sale como esperas. Parecen detalles, pero son cimientos. Porque la vida no se desmorona por una gran caída, sino por miles de pequeñas grietas que decidiste ignorar. Esas decisiones silenciosas se acumulan. Se convierten en hábitos. Y los hábitos se transforman en destino. Si hoy decides callar una verdad por miedo, probablemente mañana tengas que sostener una mentira. Si hoy decides no invertir en tu crecimiento, mañana pagarás el precio de la ignorancia. Si hoy eliges evitar el conflicto necesario, pronto te encontrarás atrapado en un silencio incómodo que te consume por dentro. Hay una enorme diferencia entre lo que deseas y lo que estás eligiendo construir con tus actos diarios. Deseas libertad, pero eliges comodidad. Deseas una relación sana, pero eliges callar lo que te duele. Deseas abundancia, pero eliges postergar tus responsabilidades financieras. Deseas paz, pero eliges alimentar la queja. El problema no está en tus sueños. Está en tu coherencia. La vida premia la alineación. Cuando tus decisiones diarias están en armonía con la persona que quieres ser, el camino se despeja. No porque sea fácil, sino porque te conviertes en alguien digno de ese futuro. Pero cuando tus decisiones traicionan tus anhelos, sientes peso, ansiedad, frustración. Porque sabes, en lo profundo, que te estás saboteando. Muchas veces no decides lo que es mejor, sino lo que es más cómodo. No eliges lo que necesitas, sino lo que otros esperan. No haces lo que te acerca, sino lo que evita el dolor momentáneo. Y así, pasas años repitiendo patrones, creyendo que no tienes suerte, cuando en realidad lo que no tienes es claridad y valentía para sostener una elección distinta. El reto de las decisiones silenciosas es que nadie te aplaude por ellas. Nadie te ve renunciar a esa excusa que tanto usabas. Nadie celebra que hoy sí te levantaste temprano. Nadie nota que elegiste guardar silencio en vez de reaccionar con violencia. Pero tú sí lo sabes. Y eso basta. Porque cada vez que eliges bien en lo invisible, estás moldeando un yo que será imparable en lo visible. T. Harv Eker decía que el éxito no es algo que persigues. Es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Y esa persona no nace de una gran decisión, sino de muchas decisiones coherentes, sostenidas, firmes, incluso cuando nadie te reconoce por ellas. Por eso, no subestimes el poder de una elección honesta. Decidir decir la verdad cuando sería más fácil mentir. Decidir cuidar tu salud cuando sería más cómodo abandonarla. Decidir apostar por ti cuando otros dudan. Decidir amar con dignidad cuando el rencor parece más fácil. Esas son las decisiones que elevan tu frecuencia, que te anclan a tu poder, que transforman tu futuro desde adentro. La mayoría espera una señal externa para decidir, un fracaso, una pérdida, una crisis. Pero el sabio no necesita caos para cambiar. El sabio decide desde la conciencia, desde la quietud, desde la visión. No espera a tocar fondo. Elige elevarse. Hoy tienes ante ti miles de microdecisiones que parecen irrelevantes. Pero si las observas con atención, descubrirás que cada una de ellas es una puerta. Puedes pasarla por costumbre o atravesarla con intención. La diferencia está en tu presencia. En tu nivel de compromiso. En tu deseo real de convertirte en protagonista de tu historia.
La vida se trata de decisiones. Y aunque nadie pueda ver las más importantes, tú sí puedes sentir su poder. En tu energía. En tu paz. En la forma en que caminas. En el respeto que comienzas a tener por ti mismo. Y desde ahí, todo cambia. Capítulo 3. El costo de no decidir. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a temerle al error, a postergar lo inevitable, a disfrazar la indecisión con justificaciones lógicas. Pero la verdad, cruda y directa, es que cada vez que no decides, estás pagando un precio. Un precio que muchas veces es más alto que el de una mala decisión. Porque lo no decidido no desaparece, se acumula, pesa, desgasta. El no actuar también tiene consecuencias. Y cuando comprendes esto, empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Cada vez que dejas algo en pausa, una parte de ti queda congelada. Esa relación que no cierras, ese proyecto que no comienzas, esa conversación que evitas, esa elección que sabes que debes tomar pero sigues posponiendo, todo eso te consume energía. Porque la mente no tolera bien lo inconcluso. Lo rumia, lo analiza, lo revive. Y mientras lo hace, bloquea espacio para nuevas posibilidades. El costo de no decidir es invisible, pero real. Pierdes claridad, porque vives dividido. Pierdes tiempo, porque te mantienes en bucles mentales sin salida. Pierdes oportunidades, porque lo que no tomas, otro lo toma. Pierdes confianza, porque tu yo interno aprende que no puede contar contigo. Y, sobre todo, pierdes poder. Porque nada debilita más que saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. La indecisión suele disfrazarse de prudencia. Estoy esperando el momento correcto, decimos. Pero el momento correcto no llega, se crea. Y se crea cuando asumes la responsabilidad de tu vida. Cuando dejas de esperar garantías y empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte, de corregir, de aprender sobre la marcha. Porque no se trata de tener todas las respuestas antes de actuar, sino de comprometerte con el camino y permitir que las respuestas surjan en el proceso. T. Harv Eker afirma que la indecisión es uno de los hábitos más costosos que puedes permitirte. Porque consume tu energía vital y te mantiene estancado en la ilusión del control. Pero la vida no premia al que espera eternamente. Premia al que avanza, al que se arriesga, al que decide desde la visión, no desde el miedo. Hay decisiones que postergas porque te dan miedo. Y está bien sentir miedo. Lo que no está bien es permitir que ese miedo conduzca tu existencia. Porque cuanto más lo alimentas, más crece. Pero si lo miras de frente, si actúas a pesar de él, descubrirás que no era tan grande como parecía. Que el verdadero enemigo no era el riesgo, sino tu inacción. Decidir no siempre significa tener certezas. A veces, es simplemente un acto de fe. En ti. En la vida. En tu capacidad de sostener lo que venga. Porque incluso si te equivocas, puedes corregir. Incluso si fallas, puedes volver a intentarlo. Pero si no decides, no avanzas. Y si no avanzas, la vida se te va escapando en la espera. Empieza por las decisiones pequeñas. Haz una llamada que llevas semanas posponiendo. Elimina algo que ya no tiene lugar en tu vida. Cierra un ciclo que quedó abierto. Da un paso, aunque sea incierto. Porque cuando empiezas a moverte, tu energía se libera. Tu claridad se expande. Tu autoestima se fortalece. Y desde ahí, desde ese estado de movimiento consciente, puedes empezar a tomar decisiones más grandes. No porque ya no sientas miedo, sino porque ya no estás dominado por él. Porque entiendes que tu vida es demasiado valiosa como para dejarla en pausa. Porque te has cansado de esperar. Porque sabes, en lo más profundo, que ya es hora. El costo de no decidir es silencioso, pero devastador. No permitas que te robe años. No permitas que te robe sueños. No permitas que te robe tu identidad. Porque cada decisión que pospones, es un fragmento de tu vida que se te escapa sin haber sido vivido. La vida se trata de decisiones. Y si aprendes a elegir, incluso cuando tiembles, incluso cuando dudes, incluso cuando no todo esté claro, entonces estarás eligiendo también vivir. Capítulo 4. Decidir es renunciar, el arte de cerrar puertas con conciencia. Toda decisión implica una renuncia. Esta es una verdad que muchos prefieren ignorar.
Vivimos con la ilusión de quererlo todo, de poder mantener abiertas todas las opciones, de no tener que soltar nada. Pero lo cierto es que cada vez que eliges un camino, estás dejando otros atrás. Y ese acto de cerrar puertas no es una pérdida, es una declaración de poder. El problema es que solemos vincular la renuncia con debilidad. Pensamos que dejar ir es sinónimo de fracasar. Pero en realidad, renunciar conscientemente a lo que no está alineado contigo es un acto de madurez. Porque muestra que sabes lo que quieres. Que tienes claridad. Que estás dispuesto a pagar el precio de avanzar. Que entiendes que no se puede caminar hacia el norte mientras tus pies siguen apuntando al sur. Las personas indecisas no suelen tener una vida ligera. Viven cargando un peso invisible, el de lo que no eligieron, el de lo que no cerraron, el de lo que no terminaron de soltar. Y ese peso no solo agota, también paraliza. Porque no puedes correr con el alma fragmentada entre posibilidades no asumidas. Para moverte con libertad, necesitas compromiso. Y el compromiso empieza con una elección firme, con una renuncia clara, con una puerta cerrada desde la conciencia, no desde el miedo. Muchas veces no renuncias porque crees que aún puedes tenerlo todo. Que puedes mantener esa relación sin definirla, ese trabajo que no te llena pero te da seguridad, ese proyecto sin ejecutarlo realmente. Pero esa acumulación de medias decisiones te desconecta de tu poder. Porque cada cosa a la que te aferras por miedo, por inercia o por costumbre, te aleja de lo que verdaderamente podrías estar construyendo. T. Harv Eker hablaba del enfoque como uno de los pilares de la riqueza interior y exterior. Y el enfoque exige excluir. Elegir significa también saber que no elegir. Renunciar no como acto de resignación, sino como acto de dirección. No puedes avanzar con claridad si tienes una docena de caminos abiertos sin haber decidido realmente transitar ninguno. Lo más difícil de renunciar no es el acto en sí, sino lo que representa: cerrar etapas, soltar identidades, romper expectativas, defraudar miradas externas. Pero cuando entiendes que la vida es movimiento y que lo estático se pudre, renunciar se vuelve una práctica sagrada. Te limpia. Te ordena. Te permite regresar a ti. Hay relaciones que debes soltar. No porque odies a esa persona, sino porque ya no estás creciendo ahí. Hay versiones de ti que necesitas dejar atrás. No porque sean malas, sino porque ya no te representan. Hay hábitos que es urgente eliminar. No porque no hayan tenido sentido en el pasado, sino porque ahora son un ancla que te impide volar. Renunciar es también un acto de respeto. Contigo mismo. Con tu tiempo. Con tu energía. Porque al decir no a lo que ya no resuena, estás diciendo sí a lo que puede ser. Estás creando espacio para lo nuevo. Estás reafirmando que tu vida tiene dirección. Una vida plena no es aquella que lo tiene todo, sino aquella que tiene lo necesario. Lo que importa. Lo que te impulsa. Lo que nutre tu alma. Y para llegar ahí, debes aprender a soltar lo accesorio, lo que pesa, lo que ya no tiene vida. Debes practicar la renuncia no como castigo, sino como liberación. Escribirás cartas que no enviarás. Harás despedidas sin palabras. Elegirás caminos que otros no entenderán. Te irás de lugares que ya no se sienten hogar. Te cerrarás a estímulos que distraen. Y cada una de esas renuncias será un acto de creación. Porque al cerrar una puerta, estás abriendo otra. Y lo que viene siempre se construye sobre lo que dejas atrás. La vida se trata de decisiones. Y las decisiones más transformadoras son aquellas en las que eliges desde tu verdad, aunque implique soltar. Porque en esa renuncia, te vuelves más tú. Y entonces, lo que llega ya no es una casualidad. Es una consecuencia de tu claridad. Capítulo 5. Decidir desde la intuición, la sabiduría que no se explica. Vivimos en una cultura que sobrevalora la lógica, la razón, el análisis meticuloso de cada paso. Nos enseñaron a decidir con la cabeza, a desconfiar de lo que no se puede demostrar, a ignorar esa voz interior que muchas veces grita en silencio. Pero hay una sabiduría más antigua que cualquier argumento racional. Una guía que no proviene del pensamiento, sino de la conexión profunda con uno mismo. Esa sabiduría es la intuición. Decidir desde la intuición no es actuar por impulso ni dejarse llevar por caprichos emocionales. Es todo lo contrario.
Es escuchar con profundidad lo que tu cuerpo, tu alma y tu energía ya saben antes que tu mente lo comprenda. Es percibir, sin necesidad de explicar. Es una certeza que no se argumenta, pero que se siente tan clara que ignorarla duele. ¿Cuántas veces has sabido lo que debías hacer, incluso sin pruebas? ¿Cuántas veces algo dentro de ti gritaba no es por aquí, pero decidiste hacerle caso a lo que parecía más lógico? ¿Y cuántas veces terminaste arrepintiéndote, no por haber fallado, sino por no haberte escuchado? La intuición no se impone. Susurra. No razona. Irradia. Y por eso, en medio del ruido mental, es fácil no oírla. Pero cuando cultivas el silencio interior, cuando haces espacio para escucharte, empiezas a reconocerla con claridad. Se siente como una expansión en el pecho, como una claridad repentina, como un alivio inmediato. A veces incluso se manifiesta como incomodidad, una resistencia inexplicable que te avisa que algo no está bien. Decidir desde la intuición exige presencia. No puedes intuir desde la prisa, desde el estrés, desde la distracción constante. Necesitas tiempo contigo. Necesitas apagar el ruido externo para oír lo que vibra dentro. Necesitas confiar. Porque si no confías en ti, cada señal será cuestionada, cada verdad será diluida en dudas prestadas. Muchas decisiones importantes no pueden tomarse solo desde el análisis. Porque hay momentos donde la razón no alcanza. Donde los datos se contradicen. Donde el corazón tiene más información que cualquier estadística. Y ahí es donde entra la intuición. No para reemplazar el pensamiento, sino para complementarlo. Para equilibrarlo. Para recordarte que no todo lo valioso puede medirse. T. Harv Eker hablaba de la voz del alma como un faro en el proceso de toma de decisiones. Una guía que, aunque invisible, es precisa. Porque no se basa en lo que otros piensan, sino en lo que tú eres. Y cuando decides desde ese lugar, te alineas con tu esencia. Y todo fluye diferente. La intuición se fortalece con la práctica. Cuanto más te escuchas y te haces caso, más claridad desarrollas. Comienzas a distinguir entre el miedo y la verdadera alerta. Entre la ansiedad y la advertencia genuina. Entre la emoción pasajera y la voz auténtica del ser. Y en esa sintonía, descubres un nuevo nivel de autonomía. Decidir desde la intuición no significa que todo será fácil. A veces te llevará a tomar caminos que nadie comprende. A veces te obligará a soltar seguridades. A veces incluso te pondrá en tensión con tus planes racionales. Pero si tienes el valor de seguir esa voz interna, descubrirás que nunca te lleva al lugar equivocado. Quizás no al más cómodo, pero sí al más necesario. También es cierto que muchas veces la intuición se manifiesta como una sensación incómoda ante algo que parece correcto en papel. Un trabajo perfecto, una pareja ideal, una oferta irrechazable. Pero algo no encaja. Y si decides ignorarlo, lo pagarás más adelante. Porque la intuición es sabia, incluso cuando va contra la lógica del momento. Por eso, empieza a practicar la escucha. Hazte preguntas sin buscar respuestas inmediatas. Observa lo que sientes cuando estás en silencio. Anota lo que emerge. Da espacio a lo inexplicable. Y sobre todo, confía en que tu cuerpo y tu alma saben. Mucho más de lo que crees. La vida se trata de decisiones. Y si aprendes a decidir también desde la intuición, no solo vivirás con más coherencia, vivirás con más verdad. Porque no seguirás un mapa ajeno, sino el tuyo. Y ese, aunque no sea perfecto, siempre te llevará a casa. Capítulo 6. Decisiones que rompen cadenas, el coraje de dejar de ser quien fuiste. Cada ser humano arrastra una historia, una identidad, una narrativa que ha repetido durante años, incluso décadas. Así soy yo, decimos con firmeza, como si esa frase fuera una sentencia. Pero lo cierto es que la mayoría de esas afirmaciones no son verdad, sino decisiones inconscientes que tomamos en algún punto de nuestra vida. Decisiones que nos definieron, pero que también nos encadenaron. Y lo más valiente que puedes hacer no es mantenerte fiel a esa versión antigua de ti, sino tener el coraje de romper con ella cuando ya no te representa. Decidir cambiar es, en esencia, una forma de liberación. Porque al hacerlo, estás reconociendo que no eres tus errores, ni tus traumas, ni tus etiquetas.
Que puedes dejar de ser la víctima, el conformista, el complaciente, el autosaboteador. Que puedes reinventarte sin tener que pedir permiso. Que no necesitas justificar tu crecimiento ante nadie. Pero romper con quien fuiste no es sencillo. Porque esa versión tuya, aunque limitada, también te dio identidad. Te protegió. Te sostuvo en momentos difíciles. Te ayudó a sobrevivir. Renunciar a ella puede sentirse como traición. Como si dejaras atrás una parte de ti. Y en cierto modo es verdad. Pero no es traición. Es evolución. Hay decisiones que no son visibles desde fuera, pero que cambian por completo tu existencia. Decidir no reaccionar igual. Decidir no ir al lugar de siempre. Decidir no responder al mensaje. Decidir no volver a lo que te duele. Decidir hablar aunque tiemble tu voz. Decidir mirarte con nuevos ojos. Son pequeños gestos que, en silencio, rompen cadenas internas que llevaban años oxidando tu espíritu. T. Harv Eker hablaba de cómo el éxito y la plenitud requieren un nuevo nivel de identidad. No puedes alcanzar nuevos resultados con la misma mentalidad que creó tus problemas. Y eso exige una transformación. No forzada, no impuesta, sino elegida. Porque no hay nada más poderoso que un ser humano que ha decidido, conscientemente, dejar de vivir desde su versión rota para empezar a construir su versión libre. Pero el entorno no siempre celebra ese cambio. Muchas veces, quienes te rodean preferirán la versión antigua de ti. Porque era predecible. Porque los hacía sentir cómodos. Porque les daba control. Cuando decides romper con eso, algunos se alejarán. Otros intentarán hacerte dudar. Algunos usarán culpa o sarcasmo. No porque seas malo, sino porque ya no encajas en el guión que tenían para ti. Por eso, necesitas firmeza. Necesitas una visión clara de quién estás decidiendo ser. Necesitas nutrirte con nuevas ideas, nuevos espacios, nuevas referencias. Porque romper cadenas sin tener un nuevo horizonte puede hacerte regresar al punto de partida. La transformación exige dirección, no solo deseo. También exige compasión. Porque a veces fallarás. A veces repetirás patrones. A veces dudarás de ti. Pero no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces eliges de nuevo. Cada nueva decisión es una afirmación de que no estás condenado. De que puedes seguir avanzando. De que no estás atrapado en ninguna historia si tú no lo permites. Tu pasado no define tu futuro. Tus decisiones sí. Y cuando eliges romper con lo que te limita, estás dando el primer paso hacia una vida más auténtica. Una vida donde no repites, sino que creas. Donde no sobrevives, sino que vives. Donde no actúas por miedo, sino por elección. La vida se trata de decisiones. Y algunas de las más poderosas son aquellas que nadie ve, pero que tú sientes como un estallido interno. Cuando decides dejar de ser quien te enseñaron a ser, y comienzas a recordar quién puedes llegar a ser. Ahí empieza todo. Porque no hay transformación sin ruptura. Y no hay libertad sin decisión. Capítulo 7. Las decisiones que nadie aplaude, el camino silencioso del compromiso real. En una era donde todo se comparte, se publica, se mide por aplausos y validación externa, tomar decisiones que nadie ve se ha convertido en una de las mayores demostraciones de integridad. Porque es fácil decidir cuando hay testigos. Es fácil comprometerse cuando hay reconocimiento. Es fácil cambiar cuando otros lo celebran. Pero lo verdaderamente transformador ocurre en el silencio. En esas decisiones invisibles que tomas cuando nadie te observa, cuando nadie espera nada de ti, cuando la única mirada que importa es la tuya. La mayoría busca grandes momentos para cambiar, una fecha especial, un evento que los sacuda, una crisis que los obligue. Pero quienes entienden la esencia del compromiso real saben que las decisiones más importantes se toman en la cotidianidad. En la madrugada, cuando decides seguir tu propósito en lugar de rendirte. En el trabajo, cuando eliges dar lo mejor aunque nadie lo reconozca. En tu hogar, cuando decides ser amable incluso con el alma cansada. Esas decisiones no generan likes, pero construyen legado. Decidir no siempre es grandioso. A veces es sutil. A veces incluso doloroso. Y muchas veces incomprendido. Porque en un mundo que premia la inmediatez,
Quien decide sembrar a largo plazo parece lento. En una sociedad que idolatra la imagen, quien decide ser auténtico parece ingenuo. Pero la vida no se trata de parecer, sino de ser. Y ser requiere decisiones firmes, aunque no tengan espectadores. El compromiso contigo mismo es una elección diaria. No se trata de motivación. No se trata de tener ganas. Se trata de saber quién eres y actuar en consecuencia. Incluso cuando nadie aplaude. Incluso cuando nadie entiende. Incluso cuando todo dentro de ti quiere volver a lo cómodo. Porque cada vez que eliges seguir, estás reafirmando tu visión. Estás entrenando tu carácter. Estás forjando una disciplina que no se rompe con el viento. T. Harv Eker decía que lo que haces en privado se refleja en tu vida pública. Porque no puedes vivir dos vidas, una para mostrar y otra para habitar. Tarde o temprano, tu realidad alcanza a tu imagen. Por eso, lo más sabio que puedes hacer es decidir construir desde la verdad. Desde lo que nadie ve. Desde lo que solo tú sostienes en silencio. Hay decisiones que no generan premios, pero sí paz. Decisiones como no responder desde la herida. Como no justificarte cuando sabes que hiciste lo correcto. Como no rendirte cuando todo parece perdido. Como no traicionarte, aunque el entorno te invite a hacerlo. Son esas decisiones las que te convierten en alguien con raíz. Alguien que no necesita gritar lo que es, porque su presencia lo expresa. No necesitas testigos para validarte. Necesitas coherencia para sostenerte. Porque al final del día, cuando apagas las luces y te quedas solo contigo, no te juzgas por lo que mostraste, sino por lo que elegiste. Y si esas elecciones fueron fieles a tu esencia, entonces estás en paz. Entonces, aunque nadie lo sepa, has ganado. La madurez no se mide por los años, sino por tu capacidad de decidir correctamente sin que nadie te exija hacerlo. Por tu habilidad para sostener tus valores en medio del ruido. Por tu compromiso con el camino, no con el resultado inmediato. La vida se trata de decisiones. Y las más poderosas no siempre hacen ruido. A veces apenas se sienten. Pero son las que, en lo profundo, cambian tu estructura interna. Y cuando tu estructura cambia, tu vida entera lo hace también. Capítulo 8. Decisiones que redefinen el fracaso, aprender a perder para aprender a ganar. La mayoría de las personas huye del fracaso como si fuera una plaga. Lo ven como una señal de debilidad, como una evidencia de que no eran suficientes, como un motivo para rendirse. Pero lo que pocos comprenden es que el fracaso no es un castigo. Es una oportunidad. Una que solo puede revelarse si tomas la decisión de enfrentarlo, mirarlo a los ojos, aprender de él y seguir caminando con la frente en alto. Decidir no tenerle miedo al fracaso es una de las elecciones más liberadoras que puedes hacer. Porque te devuelve el derecho a intentar, a explorar, a crear sin la presión de hacerlo perfecto desde el primer intento. Te permite experimentar sin vergüenza. Te da permiso para vivir con intensidad, sabiendo que no todo saldrá bien, pero todo te dejará algo si sabes observar. Hay personas que viven atrapadas en la parálisis porque no se permiten fallar. No se atreven a iniciar un nuevo proyecto, a hablar con alguien que admiran, a pedir una oportunidad, a soltar un trabajo que odian. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien les hizo creer que equivocarse era fracasar como persona. Y decidieron aceptar esa mentira como verdad. Pero cuando redefinimos el fracaso, todo cambia. Cuando entendemos que fallar no es caer, sino negarse a levantarse, entonces el error deja de asustar. Porque sabemos que cada intento fallido es una lección. Que cada puerta cerrada nos acerca a otra que sí se abrirá. Que cada error, si se asume con conciencia, nos entrena para ser más sabios, más fuertes, más resilientes. T. Harv Eker decía que la diferencia entre la gente rica y la gente pobre no está solo en la cuenta bancaria, sino en la mentalidad con la que enfrentan los tropiezos. Mientras unos ven en cada caída una razón para desistir, otros ven un peldaño más hacia la cima. La decisión de cómo interpretas tus fracasos es completamente tuya. Y esa decisión marca la diferencia entre vivir una vida mediocre o una vida extraordinaria. Pero para decidir ver el fracaso como maestro, debes soltar el ego. Debes dejar de compararte. Debes permitirte ser aprendiz. Debes aceptar que no tienes todas las respuestas, y que eso no te hace menos,
sino humano. Porque el verdadero fracaso no está en equivocarte, sino en negarte a evolucionar. Cada decisión conlleva un riesgo. Y sí, hay posibilidades de que no funcione. De que duela. De que otros te juzguen. Pero también hay una posibilidad enorme de que aprendas algo que cambie tu vida para siempre. Y esa posibilidad vale más que cualquier miedo. Tienes derecho a tropezar. Tienes derecho a volver a empezar. Tienes derecho a tomar decisiones que no resulten como esperabas. Lo que no tienes derecho es a quedarte estático, paralizado por el temor a fallar. Porque la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a atravesarlo con dignidad y seguir adelante con más sabiduría. Los que triunfan no son los que nunca fallan. Son los que toman la decisión consciente de no rendirse, de no definirse por sus errores, de levantarse una vez más, incluso cuando ya nadie lo espera. Son los que usan cada tropiezo como combustible para su fuego interno. Los que entienden que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, caídas y reinvenciones. La vida se trata de decisiones. Y una de las más poderosas es esta: decidir que cada error es una oportunidad. Que cada derrota contiene un mensaje. Que cada no es una invitación a buscar un sí más grande. Que cada paso en falso puede volverse un salto hacia adelante si sabes mirar con humildad. Decide dejar de huir del fracaso. Decide usarlo a tu favor. Decide perder el miedo a perder. Porque en el momento en que tomas esa decisión, dejas de ser esclavo del resultado y te conviertes en maestro de tu evolución. Capítulo 9. Decisiones que abren futuro, romper el ciclo y crear lo nunca vivido. Llega un punto en la vida en que mirar hacia atrás ya no basta. Ni para entender, ni para justificar, ni para sostenerse. Porque el pasado puede ser un espejo, pero no puede ser tu guía. Si todo lo que decides lo haces con base en lo que ya viviste, tu destino no será más que una repetición decorada de tus propios ciclos. Y nadie fue diseñado para repetir. Todos nacimos para crear. Decidir mirar hacia adelante no es negar tu historia. Es asumir que lo mejor de ella puede estar por escribirse. Que no todo está dicho. Que lo más grande que podrías vivir no tiene referencia en tu memoria. Porque no lo has visto aún. Porque lo nuevo solo llega a quienes tienen el coraje de romper el guión que otros escribieron para ellos. Romper el ciclo es una decisión profundamente incómoda. Significa no solo actuar distinto, sino pensar distinto, hablar distinto, sentir distinto. Significa soltar incluso lo que te funcionó. Porque hay éxitos que también te limitan si te aferras demasiado a ellos. Lo más desafiante no siempre es sanar las heridas. A veces, lo más difícil es soltar la comodidad de lo conocido. Hay quienes viven encerrados en bucles generacionales. Repiten lo que vieron en su familia, lo que aprendieron en su entorno, lo que la sociedad les marcó como normal. Pero hay una voz dentro que les susurra que algo distinto es posible. Que no nacieron para seguir modelos ajenos. Que el hecho de haber visto sufrimiento no significa que debas repetirlo. Que el amor puede no doler. Que el dinero puede fluir sin culpa. Que la paz no tiene por qué ser esporádica. Esa voz es la semilla de tu futuro. Y solo germina cuando decides regarla con actos nuevos. Con decisiones conscientes. Con el tipo de elecciones que rompen patrones. Que incomodan a tu entorno. Que descolocan incluso a tu yo de ayer. Y ahí está el verdadero cambio. No en lo que dices querer, sino en lo que estás dispuesto a hacer diferente. Harv Eker enseñaba que tu realidad exterior es solo un reflejo de tu programación interior. Y esa programación se puede reescribir. Pero para eso, debes decidir observar tus ciclos. Detectar los hilos invisibles que mueven tus reacciones, tus hábitos, tus pensamientos automáticos. Solo entonces puedes cortar lo que ya no sirve y tejer algo nuevo. Romper el ciclo no se trata de destruir todo, sino de elegir con conciencia. De preguntarte si cada parte de tu vida está ahí por elección o por arrastre. Si amas porque eliges o porque temes. Si trabajas desde tu pasión o desde la urgencia. Si piensas con libertad o con condicionamientos heredados. Y si descubres que algo no fue elegido, entonces tienes el derecho y la responsabilidad de cambiarlo. El futuro no es un destino escrito. Es un espacio vacío que se llena con cada una de tus decisiones presentes.
Y cada elección que tomas en favor de lo nuevo es un acto de creación. Un acto de rebeldía ante el destino prefabricado. Un acto de fe en lo que aún no existe, pero puedes imaginar. Imagina una vida donde no reaccionas igual, donde no te saboteas, donde no te conformas. Imagina relaciones más sanas, ideas más propias, caminos más tuyos. Todo eso empieza con una decisión. Con una ruptura. Con un salto. Y sí, habrá miedo. Porque lo nuevo da vértigo. Porque el abismo entre lo que fuiste y lo que puedes ser parece inmenso. Pero cruzarlo te cambia para siempre. No solo por lo que logras, sino por en quién te conviertes al atreverte. La vida se trata de decisiones. Y algunas de ellas no solo cambian tu historia. Cambian tu linaje. Cambian el rumbo de tu nombre. Cambian el eco que dejarás cuando ya no estés. Porque quien decide romper un ciclo, decide ser el inicio de algo que antes no existía. Capítulo 10. La decisión de vivir despierto, tomar el timón de tu existencia. Hay una decisión que lo cambia todo. No se trata de un trabajo nuevo, de una relación, de un cambio de país o de una meta alcanzada. Se trata de algo más esencial. De algo que ocurre dentro. Una decisión silenciosa, radical, que parte tu vida en un antes y un después. Es la decisión de despertar. Vivir despierto no significa que todo esté resuelto. No implica que tengas todas las respuestas, ni que la incertidumbre desaparezca. Significa que has elegido no moverte más por inercia. Que has decidido mirar de frente tu vida, asumir tu poder, dejar de culpar y tomar el timón de tu existencia con ambas manos, sin excusas. Despertar es comprender que nada externo tiene más fuerza que tus decisiones internas. Que el pasado no tiene el poder de arrastrarte, a menos que tú le cedas ese poder. Que las heridas no tienen por qué repetirse, que los patrones se pueden romper, que el futuro no se hereda, se construye. Y ese despertar empieza con una simple pregunta: ¿cómo he estado decidiendo vivir? Porque muchas veces elegimos sin saber. Elegimos por miedo, por costumbre, por comodidad, por no incomodar, por no fallar. Y sin darnos cuenta, vamos cediendo pedazos de vida a decisiones que ni siquiera sentimos como nuestras. Hasta que un día despertamos y entendemos que esa acumulación de elecciones automáticas nos ha llevado a una vida que no nos representa. Vivir despierto es recuperar la conciencia de cada decisión. Saber que lo que comes, lo que piensas, lo que dices, lo que permites, lo que ignoras, lo que alimentas, todo eso está eligiendo tu destino. Que no hay decisiones pequeñas. Que cada gesto repite o transforma. Que cada elección es un voto por el tipo de vida que deseas sostener. T. Harv Eker enseñaba que los resultados de tu vida no son un accidente, sino un reflejo de tu programación y tus decisiones. Y despertar implica actualizar ese sistema operativo interno. Reprogramar tus creencias. Elegir nuevas perspectivas. Elegir rodearte de ideas que te expandan, de personas que te eleven, de entornos que te desafíen a ser más tú. Vivir despierto también es aprender a decir no. No a lo que ya no vibra contigo. No a lo que drena tu energía. No a lo que representa versiones pasadas de ti. No porque seas arrogante, sino porque ahora sabes que cada sí debe ser sagrado. Que tu tiempo, tu atención, tu energía, no son infinitos. Y que debes elegir con intención dónde los colocas. Despertar es también elegir sentir. Porque durante mucho tiempo aprendiste a adormecer emociones. A ignorar intuiciones. A anestesiarte con distracciones. Pero no se puede vivir en plenitud desde la evasión. Solo se puede vivir desde la presencia. Desde el coraje de sentir todo, la alegría, el miedo, la duda, la expansión, el dolor. Porque todo eso forma parte del viaje. Cuando eliges vivir despierto, ya no hay marcha atrás. Tu mirada cambia. Tus prioridades se reordenan. Tus relaciones se transforman. Tu silencio se vuelve más profundo. Ya no buscas llenar vacíos, sino expandir tu luz. Ya no preguntas ¿qué me falta?, sino ¿qué puedo ofrecer? Ya no te defines por lo que logras, sino por quien decides ser en cada paso. La vida no se trata de acumular momentos felices, sino de aprender a estar presente en todos los momentos, incluso los difíciles.
De hacer de cada situación una oportunidad para responder con conciencia. De decidir una y otra vez, ser tú, aun cuando eso implique incomodidad, soledad o incertidumbre. Porque vivir despierto es elegir ser real. Y lo real no siempre es cómodo, pero siempre es libre. La vida se trata de decisiones. Y la más importante de todas es esta: decidir vivir con los ojos del alma abiertos, con la mente clara, con el corazón dispuesto. Decidir dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Decidir que cada día puede ser el primero de una vida diferente, si tú así lo eliges. Y cuando haces esa elección, no hay pasado que te limite, ni futuro que te asuste. Solo un presente inmenso, disponible, esperándote.